¿qué tal? Bienvenidos a Cuadriga. Mi nombre es Silvia Cabrera. Hoy con la mirada puesta en Perú, que elige este 5 de junio y en segunda vuelta a su presidente. La candidata Keiko Fujimori aparece nuevamente como la gran favorita, con una ventaja de entre 4 y 8 puntos sobre su rival, el economista Pedro Pablo Kuczynski. Pero más allá de la disputa por la presidencia, un tema recurrente en la discusión pública peruana está relacionado con la memoria del encarcelado exdictador Alberto Fujimori y el imaginario que queda en el país tras sus gobiernos. Corrupción, nexos con el narcotráfico, violaciones a los derechos humanos fueron la marca del fujimorismo en los años 90. Muchos ven a Keiko la reedición, con todo incluido, del gobierno de su padre. Han sumado esfuerzos para cerrarle el paso al retorno del autoritarismo. Keiko no va. Ese es el grito que se escucha en las calles de Lima. Otros, sin embargo, reconocen al fujimorismo como el partido que cimentó los pilares del modelo económico que tan buenos resultados le han dado al país. Perú vota bajo el fantasma de Fujimori. Ese es el tema que trabajamos hoy aquí en Cuadriga y lo vamos a debatir con los siguientes invitados. Claudia Sánchez. Ella es periodista peruana, radicada en Berlín desde el 2010. Trabaja como corresponsal de noticias para los medios La República y Portal Peruano y además es periodista de Deutsche Welle de manera freelance. Para Claudia, el fujimorismo ya no es más un fantasma, es una realidad, pues está presente en más del 50% de los electores peruanos. Alex Aquino Chilón, original de Perú, sociólogo y comprometido social, ha trabajado con organizaciones de rondas campesinas en Cajamarca, Perú, y ha investigado sobre conflictos socioambientales en relación a la megaminería. Actualmente apoya la campaña Berbert de Perú, que acerca al público alemán el impacto de la minería en ese país. Según Alex, las elecciones en el Perú ponen en peligro la democracia. Se le puede seguir fortaleciendo o volver al modelo fujimorista caracterizado por la corrupción, como dijimos, los vínculos con el narcotráfico y la violación a los derechos humanos. Elisabeth Bunzelmeier, alemana, investigadora del Instituto de Estudios Latinoamericanos del GIGA y estudiante de doctorado en Ciencias Políticas, con un máster también en Estudios de Paz y Conflicto. Está especializada en el estudio de sociedades posguerras, justicia transicional y desarrollo social. En los últimos años ha llevado a cabo investigaciones y trabajo de campo en distintas regiones de Perú. Para Elisabeth, Perú está polarizado entre los que quieren a Keiko y los que están en contra. Hay un temor, dice, de que si gana ella, significará esto que no se aprendió nada del pasado. Estas son las opiniones de nuestros invitados. Estos son nuestros invitados. Tenemos por delante 45 minutos para debatir la situación que se vive hoy en Perú de cara a estas elecciones del próximo domingo. Bienvenido, gracias por estar acá con nosotros. Bueno, 16 años después de que Alberto Fujimori renunciara a la presidencia desde Japón y a través de un fax, su hija Keiko Fujimori está a punto de llegar a la presidenta, de ser la primera mujer en lograrlo, por así decirlo. Alex, ¿cómo ves tú estas elecciones y qué significa que el fujimorismo pueda llegar nuevamente al poder? Muy interesante tu pregunta, a la vez también un poco compleja por la forma como se aborda, pero las elecciones en el Perú están en un momento, como mencioné, que ponen en un momento crítico la democracia, porque tanto costó a los peruanos con fuertes movilizaciones derrocar a un régimen fujimorista. Se han logrado, digamos, elecciones democráticas luego de derrocar al dictador Fujimori y, digamos, de que la democracia está en pañales en el Perú. Entonces, el volver a este modelo fujimorista con esta hija del presidente Fujimori sería muy lamentable, porque la corrupción que ha sido frenada en este tiempo volvería a campear en nuestro país y a ahondar las estructuras de desigualdad a lo largo y ancho del Perú. Claudia, tú también eres peruana, nos has dicho que para ti el fujimorismo no es ningún fantasma, es una realidad. ¿Cómo ves tú este panorama de cara a estas elecciones? Sí, el fujimorismo ya no es un fantasma y Keiko Fujimori, la hija del dictador, es la imagen de eso, ¿no? Ella ha alcanzado en estos momentos más de un 50% del apoyo del electorado peruano, y eso refleja
que Fujimori, el fujimorismo está muy presente todavía en la mente del electorado peruano porque se hicieron muchas obras, porque si uno le pregunta, por ejemplo, al ciudadano de pie, él va a decir, sí, con Fujimori el terrorismo se terminó y la economía se encauzó, ¿no? Recordemos que cuando terminó el gobierno de Alan García había una hiperinflación y el terrorismo era muy fuerte en esos momentos en Lima. Ya estábamos casi cerrado el país por este grupo terrorista. Y con Fujimori lo que se dio fue eso, ¿no? Un respiro. La gente empezó a tener más trabajo y pudimos vivir momentos más de tranquilidad. Entonces se le recuerda mucho a Fujimori por eso, ¿no? Sin embargo, claro, la mente del peruano, y está aquí el otro 50% que recuerda que hubo violación de los derechos humanos, que tuvimos un 5 de abril, ¿no? Y que Fujimori renunció por fax, ¿no? Tú hablas precisamente de casi mitad y mitad, Elizabeth. ¿Está polarizada la población peruana de cara a estas elecciones? Sí, ciertamente lo vemos y ya ha mencionado Claudia, ¿no? Y eso tiene que ver mucho con la interpretación del pasado, porque hay algunos que dicen, no, estas violaciones, esta corrupción ya no queremos un narcoestado, ¿no? Esto se escucha en las calles, en los movimientos. Y hay los otros que dicen, no, Fujimori era la persona que nos ha ayudado, ¿no? Era el primer presidente que ha llegado a mi pueblo, ¿no? En las sierras, del Perú. Entonces, yo veo también esta diferente interpretación del pasado. Alex, claro, ¿tú vas a decir algo? Lo que pasa es que se podría entender como sentido común de que Fujimori logró la pacificación del país, ¿no? Pero si uno ve el lado profundo, encuentra de que Fujimori creó un grupo paramilitar llamado Colina y asesinó a los dirigentes sociales que estaban poniendo en cuestión este modelo fujimorista. Entonces, los medios de comunicación no han vertido una información seria, importante, para que la población peruana tenga en cuenta de que este presidente dictador generó también corrupción y asesinato, y por eso el costo tan alto de vidas en el Perú, 70.000 peruanos muertos en ese periodo de violencia política en nuestro país. Alex, tú has tocado también un punto importante, importante también en las elecciones de varios países, no solamente de Perú, de América Latina, sino es el papel de los medios de comunicación en los procesos electorales, específicamente en Perú. Claudia, tú que eres periodista, ¿cómo han actuado los medios en este momento, en este contexto electoral? Bueno, como siempre se dan las elecciones, siempre hay medios de comunicación que apoyan a algún candidato y otros son un poco más reservados, ¿no? En este caso, Keiko cuenta, sí, con un apoyo tanto de la prensa, pero también cuenta con un antivoto, ¿no? Tenemos en el Perú la prensa de oposición que ha sido muy fuerte, que le ha recordado siempre a Keiko y a todos los fujimoristas las violaciones que se hicieron, ¿no? Las violaciones de los derechos humanos, como ha mencionado el compañero, la violación de la ley, ¿no? Todos esos casos que se han podido comprobar ahora están muy presentes en la prensa y la prensa en esos momentos está con el ojo puesto en qué candidato va a ocupar el sillón presidencial para... Si esto está tan presente en los medios de comunicación social, ¿cómo se explica entonces que Keiko Fujimori esté liderando las encuestas? Porque en estos momentos, claro, hay una campaña, se podría decir, de victimización, ¿no? O sea, hay muchos partidos que están apoyando en estos momentos a PPK, como le decimos, a Pedro Pablo Kuczynski, y se puede percibir o se puede ver que esto está generando una victimización para el caso de Keiko. Entonces, algunos políticos están apoyando a Keiko, algunos políticos están apoyando a PPK. Entonces, Alex, tú saltaste cuando hice la pregunta. A ver, ¿qué opinas tú? Permíteme añadir algo concreto, pero el Instituto Panamericano de Prensa y Sociedad en Latinoamérica se pronunció cuando en el año 2014, si mal no lo recuerdo, por la concentración de medios de comunicación de un grupo económico importante en el Perú, con más del 50% de tener radio, televisión y prensa escrita. ¿Esto qué quiere decir? De que los medios de comunicación han jugado un papel importante en estas elecciones
y han contribuido para que dos candidatos, para favorecer sus intereses económicos, lleguen a segunda vuelta. Por eso está Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski, que ambos responden a un modelo económico neoliberal y de industria extractiva fuertemente. Elizabeth, tu opinión al respecto. Sí, tienes razón, ciertamente. Pero también creo que es importante que se ve también que es solo sobre las personas, ¿no? Los programas de los dos no juegan ningún papel en toda la discusión, ¿no? A mí lo veo así, ¿no? Y como siempre vemos que en el Perú es una elección de personas ni de programas, pero ahora ya casi no hay diferencia entre los dos programas de los dos partidos. Entonces, es como una polarización entre los dos más fuerte que antes. Eso. Es decir, en la primera vuelta donde Verónica Mendoza, que era la candidata de la izquierda, quedó casi o quedó en el segundo lugar, ¿crees tú que fue entonces una campaña de los medios de comunicación para sacarla del juego electoral? Está probado eso. Porque si uno revisa los titulares de los periódicos, justo la última semana de las elecciones en el Perú, las pasadas elecciones, denunciaron y generaron un fantasma colectivo de que vuelve el terrorismo al Perú con la candidatura de Verónica Mendoza. Entonces eso significó su caída en relación a Pedro Pablo Kuczynski, quien era su contendor más cercano, y por eso que la segunda vuelta quedó ajustada solamente por casi 3%. Entonces, los medios de comunicación jugaron su papel. Vamos a seguir hablando de esto más adelante, el papel de la izquierda en Perú. Tal vez es un signo de los tiempos que corren en América Latina. Los dos candidatos a la presidencia peruana son de tendencia neoliberal, apoyan la continuación de las políticas de libre mercado que han hecho de ese país una de las economías más exitosas de la región. Perú se encamina a un crecimiento económico de alrededor del 4%, mientras que América Latina se enfrenta a un segundo año de recesión. Lo que está en juego es algo más básico. ¿Fujimorismo, sí o no? Estos son los rostros de esas dos opciones. Veamos. Podría convertirse en la primera presidenta de Perú. Los sondeos indican que Keiko Fujimori podría ganar las presidenciales con una ligera ventaja frente a su contrincante, el economista y exministro Pedro Pablo Kuczynski. Keiko, hija del expresidente Alberto Fujimori, se vio obligada en los últimos meses a distanciarse de un apellido manchado por el autoritarismo y la corrupción. Seguir con la misma política del chorreo, dirigida a facilitar solamente las grandes inversiones de las grandes empresas, o buscar un cambio hacia el futuro de las políticas inclusivas que proponen un crecimiento compartido. Kuczynski contraataca con la mejor arma con la que puede responder. El economista de 77 años intenta convencer al 13% de peruanos que, según las encuestas, están indecisos, con un llamado a no regresar al pasado y cerrarle el paso con nuestros votos al retorno de la dictadura, la corrupción y la mentira. Es ahora o nunca, ciudadanos. Y la pregunta es, ¿por qué la hija de quien está en prisión por crímenes cometidos durante su gobierno goza de tanto apoyo entre la población? A pesar de las acusaciones de lavado de dinero contra su partido y a las aberraciones del régimen de su padre, los sondeos le dan la ventaja. Los sondeos hasta ahora le dan la ventaja a Keiko Fujimori. La última encuesta de Ipsos, que ha sido publicada antes de esta semana previa al 5 de junio, dice que un 53.1% de los electores votarían por Keiko Fujimori frente a Pedro Pablo Kuczynski con 46.9%. Claudia, mi pregunta es para ti. ¿Qué va a pasar con los indecisos en Perú? ¿Puede ser que alteren este panorama? ¿Puede ser que alteren estos sondeos en Perú? Sí, todo lo que estamos viviendo no se puede precisar. O sea, puede ocurrir cualquier cosa de aquí al domingo y faltan apenas 2 o 3 días. En las elecciones pasadas, cuando Keiko Fujimori también postuló a la presidencia con el presidente actual Ollanta Humala, ella iba primera y Ollanta Humala iba segundo. Días antes de las elecciones, la figura se volteó
y Keiko pasó a primer lugar. ¿Por qué pasa esto allá en Perú? Porque hay un voto del segmento CD que decide su votación justo en el último momento. Es un voto más emocional, es más emocional que racional. Y eso ha sucedido en muchas elecciones. Además, hay que tener en cuenta que en nuestro país no hay una educación cívica. Perú actualmente, lamentablemente, ocupa uno de los últimos lugares en Latinoamérica en cuanto a educación. Entonces, por eso te mencionaba que el voto es emocional. Entonces, se deja influenciar o se deja llevar por lo que otras personas le pueden recomendar al Elizabeth, teníamos una pregunta también en el informe que acabamos de ver, una pregunta que quedó al aire. ¿Será para ti, Keiko Fujimori, la reedición del autoritarismo que significa o significó el gobierno de Alberto Fujimori, su padre? Eso es el temor, ¿no? Y creo que tiene mucha razón, porque lo que sabemos ahora es que su partido tiene la mayoría en el Congreso, ¿no? Entonces, si PPK ganará, todavía tendría el problema de gobernar, ¿no? Con ese Congreso en contra. Claro. Entonces, eso es una opción. La otra opción sería que Keiko sería presidente con la mayoría en el Congreso y podría hacer cualquier cosa. Y de eso tenemos el temor. Tú estuviste hasta diciembre del año pasado en Perú trabajando con algunas comunidades también campesinas. ¿Cómo ves allí el fujimorismo? ¿Está muy fuerte? Es que yo trabajé en la zona de Ayacucho, que ha sido la zona más afectada por el conflicto armado interno. Y ahí también veo los ambos lados, digamos, ¿no? Hay algunos que lo ven como Fujimori como el pacificador, como ya mencionó Alex, y hay otros que han sido violados también por las Fuerzas Armadas, ¿no? Digamos, por los militares, policías. Y ellos dicen, no, un Fujimorismo ya no queremos nunca más. Entonces, ahí también vemos las dos interpretaciones. Pero un poco más veremos el parte contra Keiko en esa parte de Ayacucho, lo que hemos visto en la primera vuelta, que ha ganado la tercera candidata Verónica Mendoza ahí en Ayacucho, ¿no? Alex, ¿cómo ves tú el elector del fujimorismo, el electorado? Sí, permíteme retomar y diferir con una cosa que yo no he dicho, bueno, Fujimori como pacifista jamás cumplió ese papel. Yo pienso que él se encargó más bien de armar una estrategia de sembrar terror en el Perú para favorecerse del miedo y seguir gobernando bajo la tutela de que tiene alguien que protegerles, ¿no? Pero, y sobre el segundo papel de población electoral, a mí me preocupa mucho porque en la primera vuelta los que votaron en blanco y viciado y sumados a los que no votaron por una indignación colectiva, superaría los votos de Keiko Fujimori. O sea, si tú sumas blanco viciado más la oposición de partidos de los otros candidatos, significa el 73% de la población electoral en el Perú. Son casi 23 millones de peruanos llamados a elecciones por voto obligatorio, no como en Europa, que es libre. ¿Pero qué me quieres decir al respecto? O sea, que Keiko Fujimori ha pasado a segunda vuelta sin ni siquiera tener mayoría de la población que le favorece. Son 38% que si tú sacas los millones de votos no superan ni los 5 millones de peruanos. ¿estás hablando de un sistema electoral entonces viciado en el Perú? Se ha comprobado y esperamos todavía un informe después de estas elecciones, pero en el proceso se dejaron de lado a dos candidatos por una nueva ley electoral y dos candidatos que tenían entre el 15% de aprobación y el 10%, César Acuña y un segundo candidato, Julio Guzmán, que venían con tendencia a crecer más que Pedro Pablo Kuczynski, que ahora está en segunda vuelta. Tú trabajas en Cajamarca. ¿Cómo es la situación allí de cara a estas elecciones? Creo que todos los políticos, cualquiera de estos dos presidentes que entren, van a tener a Cajamarca como, digamos, la espina en el zapato, ¿no? Porque justo en el 2012 Cajamarca trajo abajo un equipo ministerial con el entrante candidato Yantumala, que dijo primero el agua y después el oro.
En Cajamarca se encuentra la primera empresa de oro más grande de Latinoamérica y la cuarta en el mundo. Y por tanto la economía peruana se debe a ese crecimiento económico, lo mismo que está en los planes de gobierno de ambos candidatos. O sea, Cajamarca es un foco de conflicto que también ha puesto en tela de juicio el modelo económico en el país. Y brevemente, ¿por quién van a votar allí? ¿Hacia dónde se mueve la balanza? Bueno, yo estoy preocupado por eso porque la situación pasada todos votaron por la izquierda, por el Frente Amplio y por un candidato que se opuso al proyecto Conga. En esta segunda elección me parece que va a estar ajustado, va a estar mitad, es mi presentimiento, pero ojalá que no se vote por Keiko Fujimori. Sí, La otra opción sería sí, Pedro Pablo Kuczynski. Sí, que yo quería comentar que en el norte del Perú Keiko tiene un voto muy fuerte, muy duro. Ella está en el norte y está en el nororiente, mientras que PPK está en el sur, ¿no? Lo que va a definir la elección va a ser Lima y el centro. Y es el segmento CD que es el que decide, el que define esta elección. Y como mencionábamos, es un voto que se va a decidir en un último momento. O sea que todo está por verse, hay que esperar el 5 cualquier cosa puede pasar. de junio. Yo hablaba de Pedro Pablo Kuczynski. ¿Qué nos ofrece Pedro Pablo Kuczynski? ¿Por qué, ¿cuál es esta otra opción, no? O sea, ¿por qué votar por él y no por el fujimorismo, como lo estamos aquí hablando? Elizabeth. Bueno, es que lo mencioné antes, ¿no? En los programas no hay mucha diferencia entre los dos, ¿no? Ambos van por un lado neoliberalismo, ¿no? Lo que ofrece ahora PPK es la versión más democrática, ¿no? Y eso es su única oportunidad, como yo lo veo. Y también estos protestos que hemos visto en Lima y en otros lugares, yo lo he visto en Nueva York también, ¿no? En contra de Keiko. Ellos también quieren movilizar y quieren convencer a estas personas que todavía no están decididos, ¿no? Que todavía no saben por quién van a votar. ¿Cuál es la diferencia entonces que tú ves entre ellos dos, entre Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski? Veo una versión democrática y una versión autoritarista, ¿no? Bueno. Llama la atención, volviendo atrás con el tema de la izquierda, que la candidata o la ex candidata Verónica Mendoza haya ofrecido su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski. ¿Cómo se puede entender esto, que la izquierda apoye a un candidato neoliberal conservador? Mira, justo la última semana y después de reconocerse estas encuestas que ponen en peligro la vuelta al modelo fujimorista, muchos políticos de la contienda electoral pasada se han sumado a ofrecer un voto crítico porque se puede volver al modelo. Entonces han ofrecido su apoyo a Pedro Pablo Kuczynski, pero eso no quiere decir que se endosa un voto fácil. Yo creo que Frente Amplio tiene una posición crítica. No creo que avale su plan de gobierno justamente porque es neoliberal, pero para volver a la corrupción, o sea, el saldo es mayor. Alex, para muchos el problema no es Keiko, sino Pedro Pablo Kuczynski, y digo acá porque su imagen está asociada con las élites nacionales y extranjeras, como lo habíamos dicho. ¿Cómo se puede entender esto? Si tenemos un Keiko que representa ese pasado terrible de Fujimori y tenemos por otro lado a un hombre neoliberal conservador que seguramente vendrá con mano fuerte. Mira, muchos han dicho que los peruanos van a votar por extranjeros. ¿Cómo es eso? Porque Fujimori y sus raíces están profundamente arraigadas a Japón y Pedro Pablo Kuczynski, norteamericana por su doble nacionalidad que tenía, no sabemos si renunció, y por el apellido que no es muy peruano. Entonces muchos han dicho vamos a votar por candidatos que no representan al Perú, pero debemos de recordar que el país también es pluricultural. Yo creo que no haya esa distinción. Sin embargo, Pedro Pablo Kuczynski ha favorecido a muchas empresas transnacionales en su papel como ministro de Economía en el gobierno de Toledo, y es un lobista de las empresas, ¿no? Entonces... Claudia, ¿tú te sientes representada por alguno de estos candidatos? Bueno, yo no voy a decir como peruana mi voto cuál va a ser, porque yo todavía voto, pero, por ejemplo, tengo una opinión sobre Pedro Pablo Kuczynski. Cuando Toledo lo invita como ministro de Economía, el gobierno que recibió Toledo
que el país estaba quebrado, no había dinero, todo ese dinero había desaparecido y con Pedro Pablo Kuczynski el Perú logró 8% de crecimiento. Y el modelo económico ha seguido a partir de ahí. Entonces a PPK se le conoce como, claro, un tecnócrata. Lamentablemente no es un político, es un candidato que no tiene fuerza, no tiene llegada incluso en el segmento CD. Entonces, por eso esta alianza que hay o esta ayuda que le está dando el Frente Amplio con Verónica Mendoza, no se sabe a ciencia cierta qué tan bueno va a ser, porque recordemos que PPK pertenece o está representado por la élite limeña especialmente, ¿no? Elizabeth, ¿qué opinas? Sí, también tiene que decir que en 2011, en la última elección, PPK estaba apoyando a Keiko, ¿no? Sí. Entonces eso lo hace más difícil ahora votar por él. Y yo lo he visto con todos mis amigos peruanos que es difícil para ellos porque no van a votar con corazón por él, ¿no? Y como ya dijiste, Claudia, ¿no? Que él no es un candidato con mucho carisma, no puede convencer a la gente. No conecta con el pueblo. No conecta muy bien y es más como un voto contra Keiko que pro PPK, así lo veo. ¿Tiene su contra la edad? Porque muchas personas dicen, bueno, 77 años para ser presidente. ¿Tú qué crees? Yo creo que eso no tiene que ver nada, ¿no? No influye. Hemos visto en la semana pasada que Mujica, ¿no? El expresidente, también dijo que sí tenemos que votar para la democracia, ¿no? Y él ha sido como presidente también con casi misma edad, ¿no? Entonces yo no creo que eso tiene algo que ver con eso. No podría no ser un factor, pero recordemos que él ya va a cumplir este año 78 y la expectativa de vida en el Perú es de 72 años. Pero además, no de la élite, perdón, pero no de la élite. Y además se le nota un poco cansado, ¿no? Se le ve que no tiene la energía, ¿no? Que podría tener una candidata o un candidato mucho menor que él. Yo quería añadir justo el papel de edad porque me pareció curioso, porque en las campañas se ha visto esto, vas a votar por una persona que le quedan pocos años de vida y qué pasa si muere, a quién deja como sucesor, ¿no? Y bueno, es un fantasma que está levantando el fujimorismo porque está comparando con el presidente que estaba anterior a Hugo Chávez, ¿no? Entonces los peruanos políticos que quieren denigrar un modelo político se asemejan a Venezuela y dicen, en Venezuela pasó lo mismo, un candidato presidente ya en función estaba muy mayor y luego entró Hugo Chávez. O sea, es un peligro, dicen. O sea, es el fantasma que está levantando el fujimorismo y su artimaña comunicacional es muy fuerte, que podría, digamos, significar también un miedo, ¿no? En esta elección. Bueno, me llama la atención el fantasma de Venezuela, no solamente el fujimorismo, el fantasma de Venezuela recorriendo América Latina y levantando un poco de miedo. Bueno, lo cierto es que corren tiempos difíciles para Perú, de mucha polarización, la corrupción, los nexos con el narcotráfico, fueron una marca de ese régimen autoritario de Alberto Fujimori en los años 90 y siguen siendo el sello del fujimorismo de hoy, que pretende volver al poder de la mano de Keiko Fujimori, la hija y heredera política del encarcelado ex dictador. Ella promete nuevos tiempos, pero no convence a sus oponentes que llaman a evitar un narcoestado y dar un voto crítico por Pedro Pablo Kuczynski. Unas elecciones marcadas por la sombra de Alberto Fujimori, una figura polémica en Perú. Elegido en las urnas en 1990, 2 años después dio un autogolpe, suspendió la Constitución y disolvió el Parlamento. Se lo acusa de intervenir los medios de comunicación para que ocultaran los casos de corrupción y de concentrar el poder político del país en un régimen autocrático que, tras su reelección en 1995, mantendría hasta su fuga a Tokio en 2000. En política económica apostó por contener la hiperinflación y aplicar las políticas de shock que recomendaba el Fondo Monetario Internacional. Pese a los excesos, muchos peruanos le reconocen haber derrotado con mano férrea a la guerrilla de Sendero Luminoso y al movimiento revolucionario Tupac Amaru, poniendo fin a un largo conflicto interno. En 2009 fue condenado a 25 años por corrupción y delitos de lesa humanidad, incluyendo la formación de escuadrones de la muerte que operaron con ejecuciones extrajudiciales. Una sombría herencia que Keiko Fujimori intentó superar durante la campaña electoral con promesas de respetar los derechos humanos y de no volver a las andanzas autoritarias de su padre.
En 2011, con su padre ya encarcelado, Keiko no consiguió el favor de los votantes. Este 2016 quizás llegue su oportunidad. Bueno, este 2016 quizás llegue la oportunidad de Keiko Fujimori. Estamos hablando de una mujer joven, a diferencia del otro candidato. Tiene 41 años, tiene tiempo ya preparándose para la presidencia de Perú y además ofrece pues la receta para saldar las cuentas de la sociedad, que la sociedad peruana reclama en materia de corrupción, en materia de seguridad y también de narcotráfico. Elizabeth, mi pregunta es para ti. No solamente estamos hablando de Keiko Fujimori, que puede ser la representante de ese gobierno nefasto de Alberto Fujimori, sino también que alrededor de ella existen serias críticas, ¿no? Críticas de corrupción o denuncias de corrupción a los líderes de su partido político, incluso a su hermano también sobre narcotráfico. ¿Qué opinas tú? ¿Qué está pasando en Perú? ¿Se le olvida a la gente lo que está ocurriendo, lo que está alrededor de ella? Sí, creo que sí. Y eso lo he visto en mis entrevistas también, ¿no? Que la gente dice, bueno, alguna gente o la mitad de la gente dice, sí, Fujimori ha hecho buenas cosas y por eso sí, su hija va a ayudarnos ahora también, ¿no? Porque con el anterior gobierno la gente no está satisfecha, pero de nada, ¿no? Entonces lo ven como el cambio. Las otras dicen, no puede ser, porque va a continuar como su padre va a continuar y también con su hermano en el Congreso más, ¿no? Entonces eso va a ser como más una dinastía de la familia, con toda esa conexión con el narcotráfico, con la corrupción y también con las violaciones de derechos humanos, ¿no? Tú hablas siempre de memoria histórica, ¿no? Para hablar de este caso de Perú en concreto. Ese es un mal que aqueja no solamente a Perú, sino a América Latina. O sea, los latinoamericanos tendemos a olvidar muy fácilmente nuestro pasado. ¿Por qué? Bueno, no creo que todo se olvida, ¿no? Pero lo que vemos en el Perú y también en otros países es que la élite y la élite de política, ellos no quieren recordar. ¿Y por qué? Porque son los mismos élites que han sido los élites políticos durante el conflicto. Entonces no tienen un interés de hablar de estos tiempos, ¿no? De hablar del pasado. Y dentro de la gente afectada, digamos, por la violencia, creo que hay ambos lados también, ¿no? Hay algunos que dicen ya tenemos que superarlo y hay otros que dicen no, tenemos que recordarlo, necesitamos un museo, necesitamos que los alumnos en los colegios aprenden sobre lo que ha pasado, pero aprenden como una vista en total y no solo de un lado. Como ocurre un poco aquí en Alemania, ¿no? Con ese pasado terrible del nazismo, sí, que no se deja a un lado, se está recordando todo el tiempo. Claudia, si gana Keiko Fujimori, ¿qué va a pasar con Alberto Fujimori, su padre? Todo el mundo habla de que es posible que salga de la cárcel. ¿Tú crees que esto sea así? Ella ha dicho que no, pero recordemos que es su padre, ¿no? Y quizás no en los primeros gobiernos, pero en el intermedio de su mandato podría salir Alberto Fujimori libre. ¿Cuál sería la agenda de Keiko Fujimori para Perú? Ella actualmente ha firmado un compromiso de gobernabilidad, de respetar, ¿no? El Estado de Derecho, de darle independencia al Poder Judicial. Nunca más un 5 de abril. Se ha comprometido, ha dado su voz, su palabra de mujer, pero no sabemos, ¿no? Tenemos que estar muy expectantes. Alex, ¿qué representa el fujimorismo para Perú en este momento? Retomando la importante opinión que decía mi antecesora, el 5 de abril significó para Perú un golpe de Estado que dio Fujimori porque no tenía mayoría en el Congreso. Disolvió el Congreso y de acuerdo a eso cambió la Constitución y de ahí se debe el modelo corrupto, judicial, económico en nuestro país. Pero Keiko Fujimori no necesita disolver el Congreso. Y a mí claro, lo que tiene 70 escaños de los 130. 73 congresistas sí, claro. en el Parlamento, son 130 congresistas en el Perú. Pero yo creo sobre el tema de Fujimori, si sale en libertad, Kuczynski también se pronunció tibiamente en la campaña preelectoral de que él evaluaría la edad de Fujimori y que podría darle, digamos, una excarcelación en su domicilio,
para que pase los últimos años de su vida. Y no olvidemos el vínculo Kuczynski con Keiko muy cercano. Entonces yo pienso que probablemente sea de que Fujimori sí salga en libertad por un tema de negociación política. Alex, eres bastante negativo con el futuro de Perú, ¿no? No quisiera ser muy negativo, pero quisiera poner un ojo crítico como para estar alerta, a estar preparados qué es lo que puede pasar con nuestro país. Claro. Elizabeth. Sí, yo creo que si salga o si saldría Fujimori del cárcel sería un retroceso en términos de la impunidad, ¿no? Porque que había este proceso en contra de él, que está en el cárcel, ha sido como uno de los primeros casos que un expresidente ha sido como con condena, pues, ¿no? Entonces esto es muy importante si hablamos sobre el derecho en el Estado peruano. Y si salga de la cárcel, no. Además, ¿cuál sería, Claudia, tú como periodista, cuál sería el mayor reto que va a tener el nuevo presidente, sea Keiko Fujimori o Pedro Pablo Kuczynski en el Perú? Yo creo que si sale Keiko, ella va a querer definitivamente limpiar su apellido, no repetir los mismos errores. Ella ha sido muy puntual en decir que se van a rescatar las cosas que se hicieron bien y no lo que se hizo mal. Y en eso es muy claro, la no corrupción, los derechos, la violación de los derechos humanos. Y si sale PPK, bueno, es una garantía internacional del modelo económico, seguir el modelo económico. Él es un hombre preparado, tiene un equipo de expertos que saben del tema y además no ha pertenecido nunca a ningún gobierno o ninguna dictadura, ¿no? Para ti, ¿cuál sería el área fundamental en la que debería trabajar el nuevo presidente en Perú? Me parece que es importante para los peruanos al tener un modelo económico polarizado. Algunos están cuestionando mucho el modelo extractivista porque han caído los precios de los minerales. Yo pienso que cualquier gobierno latinoamericano, incluso peruano, debiera pensar su futuro sin los recursos minerales, pero como ahora es dependiente, pues ¿qué hay que hacer? Entonces yo pienso que la agenda económica en el Perú es más que urgente porque el crecimiento económico se ha venido abajo justamente porque ha habido mucho conflicto social. Entonces, cualquier gobierno para desarrollar estos proyectos extractivistas en el Perú necesita conversar mucho con la población. Sobre todo en el área minera, se habla mucho, estos dos candidatos hablan de diversificar la economía, la economía, sí. ¿Tú qué opinas? Pero sus planes económicos, su programa económico de partido habla de favorecer a las grandes empresas extractivas, o sea, no habla de cómo diversificar, de cómo apoyar al pequeño y mediano empresario en el Perú. Más bien hay leyes que favorecen la estabilidad tributaria en las empresas extractivas y también ciertas concesiones, evitando los trámites de estudios de impacto ambiental que podrían traer abajo un proyecto de inversión grande, ¿no? Claudia. Yo quería mencionar que sí, el tema que los peruanos necesitan como urgente, poner en vitrina es el tema de la delincuencia y de la inseguridad. O sea, en estos momentos Lima en particular está viviendo una situación muy, muy difícil con el tema de la inseguridad. 11 millones de personas han reportado que han tenido problemas de delincuencia común y en ese sentido los candidatos, uno que otro ha mencionado su plan de gobierno, pero digamos que todavía falta, ¿no? Elizabeth, delincuencia, seguridad, economía, ¿cuál es el punto importante para ti que debe atacar el próximo presidente? Creo que deberían tocar el tema de la desigualdad, ¿no? Porque lo vemos que hay una desigualdad social, político y económico, ¿no? Que todavía se ve en el país. Y eso también tiene que ver de la forma de cómo se puede reunir a la gente, ¿no? De todo el pueblo peruano. Y eso va a ser difícil por ambos. ¿Por qué? Porque, bueno, para Keiko más que porque PPK, creo, porque estas divisiones ya vimos por muchos años, ¿no? Entonces, no sea de uno a otro momento, pero ninguno de los gobiernos que hemos visto ha
concluido con esta inclusión social, digamos, ni con los programas sociales que hemos visto, ni con la participación. Entonces, eso creo que es el gran reto del próximo gobierno. Bueno, tenemos una pregunta que es la que ha dado nombre a nuestro debate y es, ¿Perú vota bajo el fantasma de Fujimori? ¿Tú qué opinas, Alex? Sí, coincido porque volver a época fujimorista significa votar por PPK para evitar volver a ese modelo. Yo pienso que es precisa la pregunta. Y además tú temes mucho sobre la democracia en ese país, ¿no? Claro, con los fujimoristas se sabe de que no se puede hablar de democracia, se habla de autoritarismo y corrupción, y la última semana se vio en los medios de comunicación de cómo su secretario de su partido está vinculado con el narcotráfico y Keiko Fujimori lavó 15 millones de dólares y hay una denuncia internacional en la DEA y su candidato ahora está separado del partido, entonces lógicamente hay un gran problema ahí. Elizabeth, a la pregunta de nuestro debate, ¿Perú vota bajo el fantasma de Fujimori? Sí, eso es cierto. Y como ya hemos hablado, ¿no? Como tenemos una opción de Keiko y tenemos otra opción que no es Keiko, pero también no es lo que quieren los que van a votar por PPK, ¿no? Es más un voto contra Keiko. Eso sí, veo. Claudia, sí, ¿tú qué opinas? Vota, sí, claro, bajo el fantasma del fujimorismo, y eso lo hemos visto ayer con una marcha multinacional convocada por el no Keiko, y sí hay un gran temor por que regrese todo la corrupción y la falta de gobernabilidad, ¿no? Vale, muchísimas gracias. Hemos terminado con esto nuestro programa. Gracias por este debate y por estar acá con nosotros. Ustedes también, desde América Latina. Gracias. Esperamos que pasen lo mejor para Perú y los esperamos en un próximo programa de Cuadriga. Hasta luego.